Muchísimas gracias. A mí me toca presentar el libro de Marisa Bazán Díaz, titulado La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, Lima, en el ocaso del régimen español, 1808-1814. El libro tiene parte de su tesis de licenciatura, dirigida por Teresa Vergara, una de las mejores tesis que se han escrito estos últimos años en la facultad, en la Escuela de Historia. El libro tiene varios tipos de reflexión. Tiene una reflexión de índole de etnicidad, y también tiene una reflexión en orden en relación a la cuestión política. Y el interés que yo siempre he tenido por la tesis de Marisa, desde que supe de su existencia, es más bien de índole política. Creo que el estudio del caso del cual se basa la tesis trata de un señor, Gaspar Jurado, hijo de padre indígena y madre española, algo inusual. Además se dice que tenía algo de descendencia africana. Accede al cargo de escribano público ante la Real Audiencia. Es un hombre letrado, pertenece a la ciudad letrada, sabe leer y escribir. Lo que Marisa estudia con detenimiento es un juicio en el cual él lucha porque se le otorgue ese cargo. Es un cargo que él compra a la viuda de un escribano, escribano con el cual él trabajó durante varios años y tuvo un puesto en su escribanía. Entonces, si uno conoce la literatura colonial, sabrá que era un puesto vetado para una persona de su condición y que era solamente un puesto para criollos o españoles. Y lo interesante es la argumentación legal, ¿no? Él inicia el juicio en 1811 bajo la argumentación de la igualdad jurídica. Y la igualdad jurídica daba acceso a los cargos a los ciudadanos, digamos. En cambio, los grupos que se opusieron a ello, porque obviamente siempre en un puesto, en un cargo, siempre hay ganadores y perdedores, uno gana y los demás pierden, y el grupo que quiere invalidar su cargo son criollos o españoles que sostienen que él no puede obtener ese cargo por una cuestión étnica. Entonces, lo interesante es que este es un juicio que se inicia en 1811 y termina antes de que se jure la Constitución del 12. Es decir, es un juicio que utiliza la argumentación legal, la normativa promulgada por las Cortes antes de la Constitución del 12. Y en verdad es un caso fascinante y creo que ahí está el mérito, por lo menos si uno parte de la historia política, del libro y el trabajo de Marisa, y la suerte también de haber encontrado la documentación. Mencionaba que Marisa es una persona que le dedica mucho tiempo al trabajo de investigación, algo que la Universidad de San Marcos tuvo una gran reputación. Creo que la he ido perdiendo porque antes verdaderamente había una gran cultura de ir a archivos. Yo me acuerdo cuando iba a los archivos encontrar una mayoría abrumadora de sanmarquinos trabajando, muchas veces con el doctor Burga, otras veces con el doctor Lazo. ¿Por qué me parece fascinante este caso de Gaspar Jurado? Hay dos cosas que verdaderamente es fascinante
Y cualquier persona que ha ido mucho a estos congresos sobre la independencia americana, acuérdense que la mayoría de los países celebran su independencia en el año 10, 12, aún Ecuador, que en verdad su independencia fue en el año 21 o 22, no recuerdo, pero ellos celebran las juntas de gobierno de Quito. Hay dos cosas que me parecen sumamente interesantes de la tesis de Marisa en términos de historia política y de cultura política. Uno es la velocidad con que corre la información, ¿no? Digamos, en 1811 se está discutiendo la igualdad y se promulga después los decretos de igualdad de las Cortes de Cádiz, y rápidamente una persona adquiere el cargo de escribano, paga plata o lo compra. Otro grupo de escribanos se oponen a él y se lanza al juicio y lo gana. Eso me parece que es casi un caso único, digamos, no único en el sentido de los historiadores trabajamos con huellas, y es una de las pocas huellas que hay de esa velocidad y de esa aceptación rápida de un lenguaje igualitario. Y el otro punto que me parece importante es lo rápido con que un lenguaje totalmente diferente al lenguaje jurídico que se administraba es asimilado no solamente por Gaspar Jurado, sino por el jurado y por un conjunto de personas. Entonces, aquí también hay una pregunta clave: ¿cuál era el imaginario político con el cual los sectores ilustrados, la ciudad letrada y ciertos sectores populares ilustrados administraban en la década de 1810? Creo que uno puede pensar que tenían, digamos, diferentes registros de comprender el mundo jurídico, y uno de ellos era el registro liberal igualitario, que es el que impone las Cortes de Cádiz con la Constitución del 12 bajo una concepción igualitaria en el sentido de que todos somos iguales ante la ley, no igualitaria en el sentido socialista, obviamente. Y eso es bien interesante porque implica que desde la Revolución Francesa, por lo menos, se va tramando un repertorio, un registro de concebir las leyes de modo diferente de cómo se concebían en ese entonces, ¿no? Porque la concepción virreinal previa a la Constitución de Cádiz o a las Cortes de Cádiz era una concepción jurídicamente basada en una jerarquía social, en una fragmentación de la ley y en la idea de la desigualdad. Tengo mis contrapuntos con Marisa, en el cual no es que el mundo colonial jurídico de algún modo creaba también todo un amparo legal para el mundo de las comunidades, etcétera, que el mundo liberal no lo creaba. Pero digamos, lo interesante del trabajo de Marisa es mostrar cómo esta concepción jurídica de las Cortes de Cádiz es rápidamente asimilada por un conjunto importante de gente letrada casi de inmediato, ¿no? Porque muchas veces uno se pregunta, bueno, aquí están las Cortes de Cádiz promulgando sus decretos, etc. ¿Y qué pasa no con las comunidades indígenas, porque no lo sabemos, pero por lo menos en las ciudades, qué pasa, cómo es asimilado este lenguaje político y estas normativas legales? Y lo que demuestra Marisa de un modo bastante contundente es que en el caso de Gaspar Jurado hay una asimilación rápida de un cambio profundo de cómo se concebía lo político y lo jurídico a partir de las Cortes de Cádiz. Y les confieso que he ido muchísimo
a muchísimos congresos, he participado en una cosa que se llama Iberconceptos, que son equipos de investigaciones transnacionales de 17 países, en el cual se discutía todo el tiempo las Cortes de Cádiz, se discutía la cuestión jurídica, se discutía el nuevo lenguaje constitucional. Y casi no conozco casos como el de Marisa, donde te demuestra la rapidez con que es asimilado por otra. Una cosa es sospechar esa rapidez, otra cosa es tener una prueba de un estudio de caso de que nos puede alumbrar algo. Digo algo porque también es verdad que no abundan estos casos, pero sí te puede dar una suerte de termómetro de qué tan rápido o qué tan fácil fue el cambio de esta concepción política y jurídica. Yo sé que usualmente no se dictan cursos de historia del derecho y usualmente los profesores conocen poco de historia del derecho indiano, pero los que saben de historia del derecho indiano y conocen el derecho liberal saben perfectamente que son mundos diametralmente opuestos, bajo principios opuestos, digamos. Cosas tan sencillas como la igualdad de la ley, que la ley es universal para todos, concepciones como que nosotros tenemos pésimas lecturas de la concepción colonial jurídica, por ejemplo, es obedezco pero no cumplo. No es que la anarquía o que el Estado no era obedecido, sino era una suerte de defensa de las libertades en plural. Entonces, lo que quiero decir es lo fascinante desde el punto de vista de la historia política, que es lo que me interesa a mí, y el trabajo de Marisa lo he leído a partir de mis intereses y no a partir del conjunto de los trabajos de los intereses de Marisa, porque los intereses de Marisa son muchísimo más amplios que los míos. Los míos están limitados a la cultura política, al imaginario político y a la política, y no a las relaciones étnico-sociales que a ella le interesa muchísimo. Hay una vertiente de la cual estoy olvidando en esta presentación, pero es porque he estado imbuido en el trabajo de Marisa de un modo bastante egoísta. Y tiene este libro una cosa fantástica, que es este estudio de caso donde te demuestran lo que, vuelvo a decir, la velocidad con que circulan las ideas, porque no basta decir la noticia fue impresa en un diario en España, fue vuelta impresa en un diario en Lima, sino después cómo las prácticas políticas se transforman con estos decretos, ¿no? Y la capacidad de asimilar de un grupo de personas. Y quiero terminar simplemente diciendo que tampoco Gaspar Jurado era un indio común, era un indio que sabía leer y escribir, un indio o un mestizo que tenía la habilidad para pelearse en las cortes y que sabía los tejes y manejes de la Real Audiencia, y que ocupó un cargo no sumamente importante, pero un cargo mediano en el sistema judicial que antes de las Cortes de Cádiz no le correspondía por una cuestión de exclusión social, si lo utilizamos de modo anacrónico, de acuerdo a los parámetros de hoy día. Bueno, solamente me cabe felicitar a Marisa y decirle que el trabajo suyo no solamente es importante para el Perú, sino es importante para la historia hispanoamericana, porque llena ciertos vacíos en nuestra comprensión del imaginario político. Muchas gracias.